Buenas tardes, buenas noches, dependiendo a qué hora. Acá ya es de noche. ¿Cómo están? Disculpen que van a ver el brillito por acá de la lucecita para que no esté tan oscuro. Eh, Antes de empezar con lo que es la clase 5, vamos a contestar algunas duditas de los compañeros que han estado en la videollamada que me preguntaban correspondientes a las clases anteriores, a ejercicios de la clase anterior. Así que ya vamos a empezar con la clase 5. Primero contestamos esto. Una de las dudas es que en uno de los ejercicios, en uno de los desempeños, piden que inventen un conjunto M, inventar dándole elementos nada más, de tal manera que se pueda definir una relación entre M y B. Entonces ahí ya me está diciendo que M es el conjunto de partida, que B es el conjunto de llegada, que los elementos de B son 6, 8, 10 y 12, y me está diciendo que defina o que invente elementos del conjunto M de tal manera que pueda establecer una relación, y ya que estamos, la vamos a definir por comprensión, ya que vamos a inventar el ejemplo, el conjunto, vamos a inventar la relación, la podemos definir por comprensión, aunque sea con palabras, pero que la podamos expresar de alguna manera, no solamente con pares ordenados. Aclarado esto, también quiero decir que hay otro ejercicio en donde les dan los conjuntos y que inventen, que definan funciones, relaciones que sean funciones o no, y esos no se pueden dar, pero ya están dados los conjuntos. Acá me está permitiendo que invente el conjunto M. Entonces puedo expresarlo o puedo inventar de tal manera que sea posible expresarlo por comprensión. Por ejemplo, acá tengo los elementos 6, 8, 10 y 12. Entonces, teniendo en cuenta que para que sea una función, tenemos que establecer que los elementos del conjunto M estén relacionados con un único elemento en el conjunto B. Teniendo en cuenta eso, hay muchas posibilidades. ¿A alguien se le ocurre alguna? Yo después les digo alguna otra. ¿A alguien se le ocurre que quiere aportar algún, o tirarme los elementos de M y ahí vemos qué relación? 2, 3, 4 y 5. 6 puede ser los elementos. A ver, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cuál sería la relación para poder establecer una relación entre los dos conjuntos que sea función, pero que se pueda definir por comprensión? ¿Cómo haríamos o cómo lo podríamos definir? Primero que nada, detalle a tener en cuenta. Si acá tengo 4 elementos, acá no puedo tener más de 4. A lo sumo 4, porque si no, va... Perdón, me sí, sí, confundí. no, 3, no, 4, no, 5, 6, sí, profe. está. No los voy a confundir. Espere, ¿cómo es? 4. 3, 3, 4, 5, 6. No, vamos Así a es. hacerlo. 3, 4, 5 y 6. A ver, Sí. ¿qué relación pensaste? Que sea divisible. Que sea divisible, o sea, es divisible por. Sí, Bien. 3 es divisible por 6. 3 es divisible, claro. Sí, ahí está mal. mejor dicho, divisible no, mentira, es divisor. Yo te Divisor. entendí. Te entendí, la relación es divisor. Yo pensé en divisor y vos me dijiste divisible. No sé qué es lo que quisiste decir. Divisible o divisor. Divisor, sí, sí, está bien. Divisor, bien. 3 es divisor de 6 y 3 es divisor de 2. Si hubiese sido divisible, fíjate que 3 no es divisible por ninguno. Claro. Sí, sí, ¿Ya? tal cual. Si es divisor, tendría 3 es divisor de 6, 3 es divisor de 12. 4 es divisor de 8, 4 es divisor de 12. Ya ahí dejaría de ser función. Entonces, vamos por otra idea. A ver qué podría ser, qué otra idea podría ser. Con estos elementos que tenemos acá. M es mitad de B. Bien, es la mitad de. Vamos a ver si se cumple para todos y que se cumpla, digamos que cada elemento tenga una única imagen. 3 es la mitad de 6, 4 es la mitad de 8, 5 es la mitad de 10 y 6 es la mitad de 12. Bien.
Esa es una de las posibilidades. Vamos a otra posibilidad. El conjunto B y otro conjunto M. Inventemos otro conjunto M. A ver, alguien que me tire otro conjunto. Por ejemplo, 5, 7, 9 y 11. ¿Qué relación podrían encontrar entre estos dos conjuntos? Sin haberla dicho, pero está muy evidente. M el Más B anterior. uno. menos 1. Bien, es el -1 o el anterior. Entonces 5 es el anterior de 6, lo digo con palabras primero. 7 es el anterior de 8, 9 de 11, perdón, 9 de 10 y 11 de 12. Ese sería, o es -1. Ya lo vamos a escribir con forma. ¿Se dan cuenta cuál es la idea del ejercicio? Primero tienen que pensar ustedes en el conjunto y después, de acuerdo al conjunto, poder establecer la relación. Lo voy a borrar acá y vamos a ver si lo podemos definir por comprensión. Acá sería, a ver. Si hablamos de esta relación, vamos a poner relación 1. Es una relación, miren cómo la vamos a escribir. A ver, definir una relación por comprensión, hay varias formas, varios detalles, varias formas de expresarlo. No quiere decir que todos tengan que ser igual. Lo importante por ahí es, si yo leo algo, poder identificar si lo que estoy leyendo corresponde o no corresponde a una forma de definir una relación, sea función o no, o que no sea función. Por ejemplo, voy a hacer un invento, voy a hacer un invento. Son los elementos. Vamos a definir la relación. Los pares ordenados X, Y, tal que X pertenece a M, bien complicada se las voy a hacer. Y pertenece a B. Fíjense en que ahí estoy nombrando cuál es el conjunto partido y cuál es el conjunto llegado. Son los pares ordenados. X, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. De tal manera que X, que es la primera componente, pertenece al primer conjunto. Y, que es la segunda componente, pertenece al segundo conjunto. Y acá vemos lo que decíamos recién. El valor de X, que es el elemento del primer conjunto, ¿cómo lo podríamos obtener a partir del valor de Y? Como Y Más 1. Menos 1. a X. Menos. ¿Cómo lo No, obtengo? está bien, más 1. ¿O no? Como el valor de Y más o menos 1. Menos 1. Menos 1. Menos 1. Esa es una forma. Otra forma sería Y. ¿A qué es igual? X A más X 1. menos M más 1. A X más 1. Las dos formas están bien. Las dos formas están bien. Esa es una de las formas para representar esta situación. Otra forma podría ser, son los elementos. Pero esta es muy... No, se lo voy a dejar complicado. Cosas muy importantes así. Porque la otra forma es muy sencilla y ya es como cuando uno empieza recién. Así está bueno. Alguien podría decir, son los elementos MB, si quieren, tal que M pertenece a M y B pertenece a B, fíjense, no sé, es lo mismo. Otra simbología, pero ahí me está indicando cuál es el conjunto de partido y cuál es el conjunto de llegada. Tal que, y bueno, lo mismo nada más que con otras letras. Y otra forma, más sencilla, se los voy a dar, pero otra forma más sencilla sería, es una relación, dos puntitos, del conjunto M al conjunto B. Ahí me está indicando cuál es el conjunto partido y cuál es el conjunto llegada. Tal que, podríamos decir, una de las formas es 5, que lo que es de 6. Que se repite para cada uno de los elementos. El anterior. Bien. Otra de las formas sencillas sería es el anterior de. Pero esta forma es como muy palabra, pero en realidad no tengo una forma simbólica de hacerlo. Entonces está bueno que cuando tengo una forma de expresarlo, X más 1, X menos 1, doble, triple, estaría bueno que lo hiciéramos así. Pero ¿qué pasa? Si ustedes tienen un enunciado que lo tienen que interpretar, también está bueno que sepan de qué se trata. ¿Se ha entendido este primer ejemplo? Sí.
Sí. Vamos al segundo, lo borro ahí. Vamos al segundo. Muy parecido, vamos a dejar. La primera parte es exactamente lo mismo. Son los pares ordenados X, A, Y, para que X pertenece a M, Y pertenece a B. ¿Y qué es lo que es Y? ¿O cómo se obtiene el valor de Y? ¿Qué es lo que hago? 3, Multiplicando X por 2. en 2. 2 por X. Perfecto. O si no, X, ¿a qué va a ser igual? Ahí Divi- sobre Ahí dividido 2. Bien, Divididos. 2 sobre 2 es lo mismo. Y de esta manera, podríamos decir que lo que es 3 de 6, 4 de 8, 5 de 10. El doble de. La mitad. ¿O no? No, de La X con mitad, respecto ¿verdad? de es la mitad de. Perfecto. ¿Se dan cuenta? O sea que siempre es una boludez lo que voy a decir, pero el de la izquierda de la X y el otro de la Y. La Sí, flechita sí, sí. indica No, no, solamente no, la esto, relación de uno que es partida y el otro llegada. exacto. En matemática, ya creo que se los expliqué o está en el apunte. Cuando nosotros tenemos un sistema de coordenadas, este es el eje X y este es el eje Y. Y cualquier punto que se represente en el plano se representa por el par ordenado XY, donde X siempre corresponde a la primera componente y la Y siempre corresponde a la segunda componente. Cuando tenemos otras letras, porque acá creo que les había puesto recién MB, cuando tenemos otras letras, bueno, tenemos que aclarar si pertenece al primero o al segundo conjunto, pero cuando es XY, se toma como tácito, digamos, que la X corresponde al primer conjunto y la Y corresponde al segundo conjunto. Conjunto de parte y conjunto de llegada. Bien. Y la ¿Sí? condición para que sea o no una función está en el componente de las X. Siempre nos tenemos que fijar en el conjunto X. Si Claro. acá me agregan un elemento, por ejemplo el 7, que recién me habían dado más elementos y yo me había pensado en una función, si No acá te da. tenemos más elementos, no tenemos con quién relacionarlo. Y Claro. al conjunto B no lo puedo modificar porque me dicen que invente el M. Entonces, tengo que ver, porque en esta es una relación uno a uno. Podría haber sido, podría haber sido otra relación, borro. 1 a 1 quiere decir que cada elemento del conjunto de partidas está relacionado con uno y por ejemplo, a ver, vamos a ver si me sale un ejemplo fácil de entender. Conjunto B y conjunto P. Si tenemos el 4, el 5 y el 6. Y acá tenemos, por ejemplo, el 2 y el 3. Tenemos distinta cantidad de elementos. Estoy inventando. Si yo puedo establecer la relación, es el doble de. Pero me va a quedar el 5 que no está relacionado. Claro. Entonces, si tienen la posibilidad de inventar un conjunto, invéntenlo de acuerdo a la necesidad que se pide. En el caso que se haya dado ese conjunto, que es como uno de los ejercicios que pasa en el apunte, que me piden definir una relación. Y a ver, si yo pongo, por ejemplo, la relación es el doble, no me sirve. Es el triple, no me sirve. Es mayor y el 4 es mayor que 2 y el 4 es mayor que 3, ya no sería función. Entonces, por ahí les va a pasar que, dado los dos conjuntos, a no ser de que salga y que sea evidente la relación y que se pueda establecer una relación por comprensión, va a ser complicado. Entonces, en ese ejercicio puntual, pueden definir una relación por extensión. 4, 2, que sería uno de los pares ordenados, 5, 3, 6, 3. Entonces, uno de los ejercicios en donde no tienen posibilidad de definir por comprensión definando por extensión, siempre y cuando creo que les pedía para que sea función. ¿Se entendió? ¿Sí? Se entiende, Tres. profe. Le hago una consulta. ¿Se puede definir dos relaciones en una misma? O sea, por ejemplo, yo podría decir es el doble o es la suma de algo así. Claro. Ahí yo lo pensé, porque si no, Sí. arbitrariamente 5 de 3, ¿cómo lo relacionas?
No, pero por eso les estoy diciendo, no siempre es posible definirlo por comprensión. Ustedes imagínense que esto de la relación es como que ustedes le están dando órdenes, están trabajando con sentencias. Dado dos valores dado un valor, le tienen que asignar un valor de salida. Dado un valor de entrada, le tienen que asignar un valor de salida. Y ese valor de salida, lo más seguro es que tengan que hacerlo dándole una sentencia, una orden, por ejemplo. Cada vez que entra un valor, se multiplica por 2. Cada vez que entra un valor, se lo eleva al cubo. Si no, a ver, nosotros estamos trabajando con estos ejemplos muy simples, pero para entender el concepto, pero no es que siempre vamos a trabajar con estos elementos. La idea es que a cualquier conjunto de partida le asignemos una función, o sea, lo metemos en una máquina y sacamos un resultado. Metemos los números, no son poquitos, metemos los números y a cada valor que tiene que salir multiplicado por 3. Entonces, si decimos que sea multiplicado por 3 o que sea sumado 5, es como que serían dos órdenes diferentes. Yo lo entiendo para reconocer acá, pero justamente les estoy dando la posibilidad, cuando sea algo confuso, es porque se puede definir, porque no se puede definir por comprensión. Me estoy quedando sin voz. Cuando sea algo evidente, ahí sí se van a dar cuenta para poderlo definir por comprensión, por símbolos o por lo que sea. ¿Se entiende cuál es la idea? ¿Se entendió? Sí. O sea, no es como, tengan en cuenta que esto hagan de cuenta que es una máquina. Entro un valor, le hago algo y sale otra cosa. La máquina hace algo. Le suma 5, le suma 2, lo multiplica por 3, calcula el promedio, no sé, depende. Lo eleva a algún número determinado, le calcula un logaritmo, le suma otro producto, o sea, le aplica alguna operación. Esa es la idea de una relación, pues ya hace función, de dos variables. Para cada valor tiene que salir otro, pasando por una máquina. Esa es la idea de función. Cuando ustedes armen un programa o tengan algo que van a tener que, ante un valor en la entrada, va a tener que salir un resultado. Vuelvo a insistir, entiendo lo que me quieren preguntar, pero no es para que se lo compliquen, es para que entiendan que a cada elemento, digamos, como que lo relacionemos con una sola formulita, por así llamarlo, para que lo podamos expresar por una forma. Un ejercicio de esos, de todos los que están en el apunte, no lo van a poder hacer. Y sí, es más, tienen esto, por ejemplo, qué sé yo, 1, 2, 3, y A y B. ¿Cómo hacen para encontrar una fórmula o una forma para expresar esto con este con este y este con este? ¿Cómo expresan esto? Y va a tener que ser para ordenar, nada más. ¿Mm? Bueno, ¿se entendió? Estoy hablando sola, ¿se entendió? ¿Alguna otra pregunta? Así empezamos con la clase número 5. Esto es bueno que pregunten, porque así eso quiere decir que estoy viendo ahí si hay alguna otra pregunta. Respecto al desempeño de esta clase. Sí, ¿qué será? El ejercicio de desempeño de síntesis 1, donde había que simbolizar unas oposiciones que eran unas oraciones, teníamos un pero y un aunque, que las respuestas son y o, un poco que me confundió eso. Vos sabés que no te escuché bien. ¿Podés repetirlo? Porque como que no sé si todos lo escucharon, pero como que se me iba y no te Y terminé no de se escuchar. escuchaba bien. Ah, El desempeño de síntesis 06, en el ejercicio 1, no sé si se me escucha bien ahí. sí, hasta ahí sí. Por ejemplo, el primer ejercicio, el 1A, tenía un pero, que lo tomaba como un i, y el D tenía un aunque, que lo tomaba como un o. Entonces, medio que me confundió un poco la expresión sintáctica, me pusieron del pero y del aunque, para convertirlos en un i y un o proposicionales. Sí. Bueno, no lo tengo el archivo acá. ¿Es de la clase 5 o 6? Es la clase No. de hoy, el desempeño de síntesis 06. ¿De la clase de hoy? Sí, sí.
Ay, pero aguántame que estamos con la clase pasada todavía. ¿Me aguantas? Perdón, Porque perdón, perdón, sí. todavía, acuérdate que vamos a clase atrasada. Con razón, no me sonaba que esté en la clase 5 porque, a ver, tengo un montón de materia y me fijo más o menos en el tema. Con razón, acuérdate que estamos en la clase 5. Aguántame un cachito, porque si no se me van a confundir los chicos. Y ya después, si nos queda tiempo, si no, después me lo pones en el foro o algo. Vamos por la clase 5, así no se nos hace el lío. Cuando hablamos de la clase 5, empezamos a ver que yo ya me adelanté un poquito la semana pasada de cuando una fórmula está bien formada o no está bien formada. Eso creo que lo estuvimos hablando, que tenían que tener el uso de paréntesis, que tenía que ser la misma cantidad de pares de paréntesis por conectores binarios, que el conector unitario no iba entre paréntesis. Dentro de la clase 5 está lo que es una asociación estructural, las condiciones que tiene que cumplir, que ahí está como demasiado simbólico. Yo lo que pido es esto, de que entiendan que no pueden haber dos conectores juntos, que se utilizan los paréntesis. Dentro de los temas está lo que es la asociación estructural y lo que es el árbol genealógico. Creo que el árbol genealógico se entiende, no lo voy a explicar porque es sencillo. La asociación estructural le voy a explicar de una de las formas que posiblemente si la leen, capaz que se les complica, porque eso nos va a ayudar después a hacer el tema de las tablas, que espero darles una introducción hoy para que puedan ejercitar para la clase que viene, para que si hay dudas con respecto a las tablas, lo podamos hacer. Suponiendo que tengamos la fórmula P y Q implica la negación de R o Q, vamos a hacer así, sí, solo sí, la negación de P y R. Esa expresión es una fórmula bien formada, es decir, cumple las características de que les nombre recién y que supuestamente ya lo sabemos. Es una No, fórmula profe, bien formada. Bien, ¿por qué no? porque Tiene faltan los paréntesis paréntesis. Ujú. en los conectores binarios y no sabemos cuál es el principal, digamos. Bien, en esta parte estaría bien, en esta también y en esta también. El tema está que hay dos conectores y no sabemos cuál es el conector principal. Entonces, vamos a poner un paréntesis ahí y bueno, el primero y el final. Entonces ya sabemos que el conector principal es esta implicación. Una de las formas, uy, qué feo esto, chicos, ya, qué feo. Con las E. Que si ustedes lo ven, capaz que no saben o no se entienden. Yo lo que quiero hacer es que ustedes razonemos cómo vamos a ir formando o cómo tenemos que ir armando esta fórmula, porque directamente esto está relacionado con la tabla que vamos a hacer o que van a hacer la clase que viene o que voy a intentar hacer algo. Porque lo que por ahí más tiempo lleva. Vamos a nombrar, a ver, ¿qué es lo que es una sucesión? Una sucesión es un conjunto de términos, en donde cada término se obtiene a partir de otros definidos anteriormente. Uno de la forma más sencilla de empezar este término es, el primer término es nombrar P, el segundo término Q y el tercer término R. Y acá hago un paréntesis. Todo lo que está en el apunte y lo que nosotros vayamos a hacer, y lo que hagan en parcial, y lo que hagan en examen, por lo menos conmigo, creo que con el otro profe, por caso, si por casualidad le toca rendir con él también, todo lo que hagamos vamos a tomar ese orden, P, Q, R, y si hay una tercera, S, o W, pero siempre es P, Q y R. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a hacer la tabla, si hacemos en otro orden, ya les voy a decir de qué se trata la tabla, si lo hacemos en otro orden, puede que lleguemos al mismo resultado, pero desordenado. Y cuando ustedes quieran controlar los resultados con
los que están en el apunte, qué sé yo, las tablas tienen ceros y unos, capaz que les da 5 ceros y 3 unos, pero en diferente orden. Entonces no van a poder saber si está bien o si está mal, porque van a estar en distinto orden. Entonces, condición parcial, se acerca, examen o ejercitación para controlar el orden para hacer las tablas. Y bueno, acá también es P, Q y R. Teniendo en cuenta esto, teniendo claro esto, seguimos. Entonces, el primer término es P, el segundo es Q y el tercero es R. Lo que podemos ir haciendo después es armando, por ejemplo, el término 4. El término 4 se define y cada término va a pasar lo mismo en función de los términos definidos anteriormente. Yo acá tengo que hacer P y Q. Entonces, P y Q corresponde a E1 y a E2. E1 y E2. Entonces, cada término de la sucesión se va a formar a partir de alguno de los términos anteriores y solamente trabajando con un conector binario o con un conector binario o unitario, uno solo, y bueno, por supuesto, si es binario, utilizar pares. Vamos al E5. El E5 podremos trabajar con esto, pero no puedo hacer R negado o Q. Primero tengo que hacer R negado, o sea que va a ser la negación de E2, y después el sexto término va a ser este término que es E5, voy a ir despacio para no marearlos. E3, profe, perdón ahí. No, E5. E5, negación de E3. De Ah, R 3, sería. tenés razón, gracias, gracias. Es el E5, que sería este, o el E2, que es Q. Paréntesis, acá estamos agregando un conector binario con paréntesis. El séptimo término, podemos ir para acá. Entonces, tengo que hacer la negación de P, porque no puedo hacer todo junto. Tengo que hacer primero la negación de P. Entonces, P es de 1. Entonces va a ser la negación de 1. El otro término, tengo que usar algunos de estos términos que están definidos anteriormente. El de 8 va a ser el E7, que sería esta partecita, E7. Parece complicado, pero ya van a ver que si uno se concentra, porque tenemos que concentrar en qué orden le vamos a ir dando, no es difícil. L7 o R, donde R estaba definido como E3. Vamos al noveno término. Si quieren, por ejemplo, pueden ir ayudándose. Esto era E4, esto era E6 y esto es E8. Ahí lo podemos ir ayudando. E9 sería, con el sí solo sí, porque es el conector anterior al principal, sería E6, sí solo sí, E8. Y el término 10, en este caso, acá esto podrían ir ayudándose, sería E9. Y el décimo término sería E4, que sería esta parte, implica E9. Y ahí estamos nombrando, estamos formando los distintos términos. Vuelvo a decir que esté complicado el tema de las E, pero es porque es la primera vez que lo estamos haciendo, es seguir un no. ¿Alguna pregunta sobre esto de acá que hicimos? ¿Quedó claro? ¿Quieren que hagamos otro ejemplo? Y otro ejemplo, Bueno, sí. perfecto. Quería otro Vamos con ejemplo. otro. Perfecto, vamos con otro ejemplo. Porque sí me imagino que los debo haber mareado. Ahora que ya saben cómo se hace, más o menos se entendió, creo, van a ver que se va a entender más fácil. Vamos por una fórmula B.
primero veamos. ¿Será una fórmula bien formada esa? Fíjense y díganme si falta algo, si es o no es fórmula bien formada. Hay dos conectores juntos ahí. ¿A dónde? Sí, solo sí, negación. Bien. ¿Qué Para pasa? mí Son está dos bien, profe. conectores, uno binario y uno unitario. Si vos me dijeras que hay un I, ahí te digo que está mal. Esa negación es de este paréntesis. Está bien puesto. Está bien puesto. Lo mismo que acá. Está bien puesto. Es la negación de este paréntesis. Así que no estaría bien. Sí, estaría mal si fuese, por ejemplo, un O y un I. Eso sí, porque no puede haber dos conectores binarios. En vez, ¿es o no es? Yo creo que sí es. Bien. Sí. Vamos a definir primero P, Q y R. Eso va a ser casi siempre igual para todos. Yo recién les fui diciendo y fuimos armando. Lo que se puede hacer también, que en la tabla también se puede hacer, es hacer las negaciones primero. ¿Sí? Esto no es que a todo el mundo le tiene que salir exactamente de la misma manera, porque depende cómo la vayan eligiendo. Lo que sí hay, cosas que no pueden pasar. Por ejemplo, no puedo definir todo esto junto si no defino la negación de R'. Como para orientarse, estoy dando una alternativa diferente a la de recién. Yo acá tengo una negación de R y una negación de Q. Podemos negar primero. Entonces, E4, por ejemplo, sería la negación de R, la negación de E3. Y E5 sería la negación de Q, o sea, la negación de E2. Vuelvo a decir, esto se puede hacer después. Cuando lo pensamos desde la tabla, podría hacer las columnas de P, Q y R y después las negaciones que necesitamos. O cuando se necesiten es lo mismo. Bien, ahora vamos acá. E6. E6 le vamos a poner acá, E6. ¿Qué es lo que sería E6? ¿Cómo lo relacionaría? O sea, ¿cómo lo E1, escribo? flechita E2. Bien. E1 implica E2. Y ahí estaría. Ahora vamos acá. E7. Tenemos P, que es 1, o la negación de R, ¿cuál sería? E4. 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 Acá si quieren ponerse la negación de R, la negación de P, como para orientarse, eso cada uno lo hace como se sienta cómodo. La negación de R. La negación de R era E4. Entonces vamos a poner E4. Ahí le aplicamos este conector. Pero fíjense que este paréntesis está negado. Entonces, E7 negado daría lugar a E8. O sea, el octavo término sería la negación de esto. Entonces, todo esto sería E8. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Bien. Después tenemos este paréntesis. Entonces, antes de seguir con esto, podemos hacer esto si queremos. O no, o podemos hacer esto y después volver. Pero está bueno como que vayamos haciendo en el orden. Ahora tenemos este O. ¿En dónde? El noveno término sería E6 o E8. Entonces acá sería el E9. El E10, el término décimo, vamos para allá. Tengo la negación y tengo esto. ¿Cómo sería P o la negación de Q? ¿Cómo lo...? Ah, no hicimos la negación de Q, chicos. Ah, no, sí, este es Q. ¿Cómo sería ese paréntesis? ¿Cómo lo definiríamos? E1, E1 o dash. O E5. E5. Perfecto. E1 o E5. Entonces acá tenemos el décimo término. Esto lo quiero explicar porque cuando lo vean se van a marear. Entonces ahora ya lo saben. Vamos al E11. Es la negación Negación de E10. de 10.
¿Sí? Bien. Entonces acá todo esto es E11. Y el término 12, que no sea un término, va a ser ¿quién? 9 sí, E9 sí, solo sí, E11. Sí, solo sí, sí. E11. Y ahí yo Y termino, ahí, profe. eso es todo. Eso es Ah, todo. ¿Vieron que era fácil? El primero parece que se marean. Lo que sí tienen que concentrarse. Es lo único. Concentrarse y después ir haciendo de a poquito. Y bueno, hacer anotaciones, bueno, lo que ustedes necesiten. Cuando nosotros hagamos la semana que viene, que lo que sí les pido para la semana que viene, que ya vengan con la clase leída y sabiendo cómo se resuelve las tablas de acuerdo a cada conector. Yo se los voy a tirar rápido ahora, pero para que lo lean bien, para que hagamos las tablas directamente. Cuando nosotros vayamos a hacer las tablas de verdad, tenemos que ir ordenándonos cómo hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A ver, esta es una forma, pero ¿qué vamos a hacer? Y primero definir las tres variables. Después, bueno, podemos definir las negaciones antes o entre medio, como les dije recién. Pero sí o sí necesitamos seguir este orden. Primero esto, después la negación, después el O. Al resultado de esa columna, que van a ser columnas, recién la vamos a trabajar después que te resuelta la otra parte. Entonces, necesitan ustedes identificar primero cuál es el conector principal, que hay varios ejercicios para identificar cuál es el conector principal. Háganse dos de estos, tampoco es que hagan muchos iguales, sí, para que practiquen e identifiquen, nada más. Y para la semana que viene, les tiro así una idea para que sepan cuando se pongan a leer y que no se asusten y que no se mareen. Yo lo voy a hacer con dos variables. Lo voy a hacer con P, vamos a hacer así, P y Q. Vamos a hacer así, P y Q. ¿A qué me refiero con tablas de valor, con tablas de verdad? Cuando nosotros tenemos la variable P y la variable Q, y después queremos hacer P y Q, eso es como para que se empiecen a hacer amigos de esta presentación. Tenemos la posibilidad, o sea, cuando nosotros hacemos una tabla de verdad, es identificar cuándo es verdadero y cuándo es falso, o cuándo es 0 o cuándo es 1, cada una de estas expresiones. El falso es 0, el verdadero es 1. Cuando tenemos dos variables, hay posibilidad de combinar esas verdades o falsedades, por ejemplo, que las dos sean 0, que la primera sea 0 y la segunda 1, o sea, falsa, 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 verdadera, o que sea verdadera y que sea falsa, o que sean las dos verdaderas. Esas son las 4 posibilidades que tienen para trabajar. De acuerdo, por eso yo les decía que tenemos que ordenarlo como P, Q y R en el caso que haya 3 variables. Entonces, cuando tengan un I, les hago este ejemplo, cuando tengan un I, necesitamos saber cómo se resuelve el I en la tabla. El I es el conector que hace que se cumplan las dos condiciones simultáneamente. Entonces, ¿cuándo va a ser verdadero? Y va a ser verdadero cuando las dos condiciones sean verdaderas. En el caso que haya una falsa o las dos falsas, la expresión va a ser falsa. Esa es la tablita correspondiente a la conjunción. En el apunte, me estoy adelantando porque esta es la clase 6, pero para que cuando lo lean no les resulte complicado. Cuando lo vean, lo lean, acá les va a salir como que es el mínimo valor entre el valor de P y el valor de Q. Eso es una de las formas. El mínimo valor entre 0 y 0 es 0, entre 0 y 1 es 0, entre 1 y 0 también, entre 1 y 1 es 1. Esa es una forma, y si no la otra es decir, ¿cuándo es verdadero algo con una conjunción? Cuando las dos expresiones son verdaderas. Si esa misma expresión
la tomamos con un O, con esto ya termino, tengan paciencia, P, Q y P o Q, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. ¿Cuándo va a ser verdadera? En el Es un último. no cuando, Acá sea una. cuando alguna de las dos expresiones o las dos sean verdaderas. Esto se calcula como el máximo valor, o se tiene en cuenta, es otra de las formas, el máximo valor entre las dos variables. El máximo valor es 0. Acá es 1, Profe, acá es tienen 1 que y acá es 1. coincidir Verdadero, los verdadero. dos. Ay, perdón. Paren que me están dando los dos puntos, ¿qué? Vamos. Vamos de nuevo. Que hable la compañera. A ver. No, no, ya está. ¿Ya está? Ah. Bueno. Quería preguntar que sí o sí tiene que el P y el Q coincidir, si no, no. Ah, Como el P y Q coincidir. claro, por el anterior ejemplo, Acá, o sea, primero necesitamos entender, el I se dan las dos condiciones simultáneamente. El O es una condición o la otra. Entonces, vamos de nuevo. Para que sea verdadera, acá tienen que ser las dos verdaderas. Acá, para que sea verdadera, con que una sea verdadera, la condición o la proposición va a ser verdadera. Va a ser falsa solamente en el caso que sea falsa. Las dos falsas. sí, ahora sí, Sí. disculpa, no había visto una cosa. La El I, implicación, la doble implicación es un poquito más largo. Yo les voy a hacer un resumen, y la negación es la más fácil, pero necesito que se vengan, así ya hacemos tablas directamente. Y van a hacer ustedes también. ¿Por qué me quiero apurar con esto? Porque después que expliquemos, ahí se abre el parcial. No quiere decir que lo tengan que hacer enseguida, pero para que ya vengan con todas las dudas sacadas y después puedan trabajar tan. Esto hay que asociarlo con los condicionales en programación, el AND y el OR, es lo mismo. Claro. Después, ustedes no tienen álgebra de Boole, pero en las otras carreras que sigue con la matemática 2 es muy parecido, se comporta muy parecido con las compuertas, ¿no? Buena semana, chicos, gracias por haber siempre me hacen el aguante un ratito más. Muy buena semana, que pasen un lindo día el jueves, el Día del Trabajador, y bueno, ¿quién me pregunta? ¿Te he escrito en el campus? ¿Cuándo habilito el parcial? No me leen el campus. El parcial se Recién va a lo dijo habilitar. también, ¿Cómo? que recién lo dijo, igual que iba a ser después de la próxima clase. Hay que leer, porque para eso yo me pongo a escribir tantas cosas por acá para que los hago. Nada, después de que sea, sí, después de que demos la clase de la de la semana que viene, capaz que sea martes o miércoles, pero ahí por eso es que estoy diciendo de que tienen que ya estar preparados. No quiere decir que el parcial sea en un día, tienen más tiempo, pero bueno. Bueno, chicos, muy buena semana, que descansen y bueno, semanita corta. Nos vemos el Igual, lunes que profe. viene. Igual Anden con muy bien. usted. Feliz día. Chau. Chao, Chao. profe. Muchas gracias. Chao. Adiós. Gracias a Chao. usted, Buena clase. porque siempre están.